Vamos a hablar con un colega en relación a lo que tantas veces hemos hablado en nuestro programa en los últimos años y que ha tenido que ver con la relación de la prensa con el poder político, básicamente, ¿no? Y la Hace lucha falta, hace hace falta, falta bueno, hablar de eso, hace ¿sí? falta Y, hablar la- de eso. y muchas veces la lucha por encorsetar por parte del poder político a la prensa, ¿no? Y en muchos Ujú. casos también desmerilarla, de desprestigiarla, para callar muchas voces, ¿no? Y que no incomode al poder. Por eso, nuestro colega Carlos Salvador La Rosa, que tiene muchos escritos y que el último que hemos leído tiene que ver con el periodismo, fase superior del imperialismo, nos interesaba que nos diera un poco a conocer esta opinión que hemos leído, que nos pareció, tanto lo hemos convenido con vos, Ricardo, que nos pareció una Sí. muy buena descripción, ¿no? Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo está, Carlos? Ricardo y José, ¿Qué te tal, estamos Carlos? saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Encantado de conocerlo, mucho gusto. Bueno, Es un placer igualmente. para nosotros. Bueno, Carlos, Bien. vos estás escribiendo, bueno, el escrito salió aquí en el diario La Voz en Córdoba, pero hace mucho que venís escribiendo sobre la actualidad. Contanos un poco cuál fue la intención de escribir esto sobre que el periodismo, la fase superior del imperialismo. ¿A qué te referís? Y me refiero a que para poder pelear contra la prensa en una forma que tuviera alguna legitimidad ideológica, el kirchnerismo, sobre todo con la versión de Cristina, pero ya había empezado con Néstor, decidió que de alguna manera el principal culpable de todos los problemas del mundo es el periodismo, del mundo. O sea que, Ujú. como hoy en el periodismo concentrado se expresa hoy todo el mal del capitalismo. Ejemplo, José Pablo Feynman, que dice que era descubierto un sujeto mediático que es la continuación del sujeto imperial, que hoy en día no dominan las naciones, que no dominan ni siquiera las corporaciones, sino tienen al lado a un medio de comunicación. Que los medios de comunicación son la expresión más acabada del capitalismo y que entonces el enemigo contra los que ellos tienen que combatir desde el gobierno es contra el periodismo. A partir de allí, ¿nosotros qué somos? Somos meros alfiles de un poder que lo supera, que es internacional y contra los cuales ellos han inventado toda esta ideología para poder, por supuesto, como todo el mundo, tener no tener límites en la prensa. Esto ya era tradicional en el primer peronismo, pero el primer peronismo, a través del secretario que tenía, que era Raúl Apol, tenía argumentos La de Paul. derecha, directamente quería directamente hacer desaparecer al periodismo y así lo hizo, interviniendo la prensa e impidiendo toda cuestión libre. Pero este gobierno quiere tener un tufo de izquierda progresista y por lo tanto ellos son el gobierno, pero el poder somos los medios. Según su ideología, nosotros somos el verdadero poder oculto, los que representamos los peores intereses espurios del mundo. Y ellos son el pobre gobierno que está tratando humildemente de asumir el poder destruyendo a los malos, que somos nosotros. Pero es hermoso eso. Vos tenés todas Ujú, las miras del poder, estás en el gobierno, cobras sueldos fabulosos, hacer lo que querés, pero a la vez es una víctima de un poder ujú. mucho mayor. Con esa teoría nunca van a tener el poder, van a tener siempre el gobierno, pero van a tratar de lucrar y medrar teniendo a nosotros como chivo expiatorio. Yo lo que quería decir para cerrar esta parte en mi artículo, chicos, que esto no siempre fue así. En su momento, muchos de los intelectuales que hoy defienden a este régimen estuvieron aliados con el periodismo para luchar contra el poder, porque el periodismo tiene que luchar contra el poder siempre, poder económico, contra el poder político, contra todo el poder y poner el límite, porque nosotros no somos un poder, nosotros somos un contrapoder, somos el que le ponemos límites al poder. Bueno, ellos nos han inventado eso porque como el periodismo no se doblega, han decidido desprestigiarnos ideológicamente. Ahora, Carlos, hay un dato singular en todo esto. No nos debe extrañar precisamente la forma de comportamiento del kirchnerismo en este aspecto. O sea, ya tanto Néstor como Cristina venían con con ese argumento o con esa estructura desde Santa Cruz para llegar a Buenos Aires y hacerlo. El problema es que, ¿cuál es la razón por la que el periodismo, cierto periodismo, entra en ese juego? Y ahí entran en ese juego también intelectuales. Lo que usted dice de Feynman da la impresión que son los tipos que vienen de alguna manera influenciados por la CLO, en fin,
o por Muffat, así, con el famoso aspecto de insuflarle populismo o de defensa del populismo concretamente. ¿Por qué entra el periodismo precisamente en esa actitud militante? ¿Qué fue lo que falló o qué fue lo que el periodismo se entregó concretamente a esa forma, a esa partitura que le ofreció el kirchnerismo? Entiendo, salvo excepciones muy raras, quizá Víctor Hugo Morales y algunos por allí, la mayoría de los periodistas que se han entregado a ideológicamente ser conducidos por este gobierno no son de prestigio. Quien tiene un prestigio individual, quien tiene un prestigio personal, sabe que no se puede ser periodista si uno no se define contra el poder. Llámese el poder de Kirchner, de Macri, con cada uno de acuerdo a las circunstancias, pero uno tiene que ponerle siempre límite al poder, aunque piense igual, aunque tenga, que es lo que hace por ejemplo el New York Times. El New York Times es más bien demócrata que republicano, pero critica a los demócratas más que los republicanos. Eso está. Lo que pasa es que este gobierno, Néstor, desde el primer día tuvo una idea: hablar periodista por periodista. Lo hizo con Majul, lo hizo con Morales Solá, lo hizo con todos, lo hizo con Berbisky, para tratar de cooptarlos. Y no anduvo muy bien la cosa. No le anduvo muy bien. Consiguió a los segundones, a los que no tenían prestigio propio y necesitaban algún trabajito en el Estado. Con los intelectuales fue distinto. A los intelectuales los copó a todos, los sedujo a todos con un discurso que coincidía mucho con lo que ellos pensaban. O sea, cosa que no pasó en el primer peronismo. En el primer peronismo los intelectuales, la mayoría estuvieron en contra de Perón. Claro. Y los artistas, la mitad estaba a favor y la otra mitad en contra. En cambio, Kirchner tuvo la habilidad de hablar como ellos, de hablar del tema de los derechos humanos, de bajar los cuadros, y los intelectuales, aún los más honestos, se sintieron representados, creyeron que este era su gobierno, creyeron que habían tomado el poder. Los periodistas, que tenemos un poco más de espalda, porque tenemos detrás medios que nos respaldan, y tenemos una necesidad y tenemos un público que tenemos que responder, y que si nos hacemos oficialistas no nos perdona, pusimos más límites. Cuando Kirchner vio que no podía controlar a todo el periodismo, que había controlado a una parte, cooptada por ideología o con plata, pero que a los principales periodistas no lo había cooptado, decidió librar la pelea contra los medios. Es lo que hace todo despotismo, todo autoritarismo o todo populismo. Yo decía en mi nota que es muy difícil encontrar un país no liberal en donde la prensa se respete. Los únicos países que respetan la prensa son los liberales, pero no en el sentido de una ideología o todo eso, sino donde funciona la división de poderes y donde funciona la república. El kirchnerismo tiene otro proyecto, que usted lo acaba de decir, es trasladar al país el modelo de Santa Cruz, que es un modelo feudal, caudillesco, donde no existe la prensa. Allá lo logró. En la Argentina le está costando más. Y por eso está peleando de nuevo. Yo creía que con Cristina se había acabado la lucha contra la prensa, pero resulta, y eso pasó durante los primeros 5 o 6 meses del gobierno de Fernández, que trató de no quedar tan mal con la prensa y de dejarla hablar. Pero ahora Cristina le dijo: no te das cuenta, fíjate lo que pasó con el 17A, es lo mismo que me hicieron a mí con el campo, son los enemigos, tenés que pelear contra ellos. Entonces ahí aparecen aprietes, amenazas, incisos, el tema de declarar interés público a las telecomunicaciones. Es toda una nueva guerra que no sé si este presidente va a tener el carácter para hacerlo, porque es una pelea muy difícil. A Cristina le costó mucho, perdió mucho esfuerzo en pelear contra un periodismo que al final va a terminar sobreviviendo y los gobiernos cambian. El periodismo independiente, no los periodistas nos vamos, no los medios se van, claro, pero se cambian. Pero el periodismo como entidad que defiende la independencia y la autonomía del ciudadano, que expresa la voz de los que no tienen voz y que es un contrapoder, no lo van a poder vencer, no hay forma. Ahora, Carlos, fíjese usted que... Sí, perdón. No, por favor, fíjese usted, digo, a pesar de todo, primero que no es ingenuo lo que han hecho, digo, desde que arrancó el mismo kirchnerismo, como decía Ricardo, ha inculcado a buena parte de la sociedad, ha hecho esta grieta también, en que parte de la sociedad señala a muchos comunicadores diciendo, claro, porque ustedes representan la hegemonía de los medios, la corporación, responden al capitalismo. Digo, han logrado que también nos señalen de algún modo. Definitivamente. Por eso yo comparaba con los años 90. En el año 90 había una asociación de periodistas donde estaban puestos, donde estaban Berbisky, Morales Solá, Víctor Hugo Morales, Luis Majul,
todos los periodistas de todas las líneas, los más conservadores, los más de izquierda, todos unidos porque se habían unido contra el gobierno de Menem. Y todos investigaban la corrupción del gobierno de Menem. Fue la época en que al periodismo no lo cuestionaba nadie, prácticamente, y éramos las estrellas, los únicos más, menos afectados en su prestigio. Es al revés. Así como en los 80 con Alfonsín, la política tuvo algún prestigio, en los 90 cuando se desprestigió la política, ese prestigio lo tuvieron los periodistas. Pero ahora pasó lo que ustedes dicen. Kirchner dijo, o el periodismo, ¿me obedece o desaparece? Como no pudo lograr que todos lo obedezcan y como no pudo hacerlo desaparecer, lo que hizo es sembrar la sospecha y la duda. Evidentemente, si el Estado con todo poder decide librar una guerra contra el periodismo no va a quedar virgen, no va a quedar incólume. Inevitablemente vamos a sufrir desprestigio. Yo lo que rescato es que a pesar de todo el desprestigio con que se lo ensució de todo, diciendo que somos todos corruptos, vendidos, que respondemos a medios monopólicos, que esto y con lo otro, a pesar de todo eso, el periodismo puede todavía sobrevivir en estas condiciones. Una cosa es el periodismo y otra cosa es el Estado. El Estado tiene mucho más poder. Yo tengo una pluma como ustedes, tengo una computadora, pero yo no tengo decretos, yo no tengo leyes, yo no tengo sentencias, yo no tengo ningún poder salvo la palabra. Y sin embargo estamos vivito y coleando, estamos heridos, estamos desprestigiados en alguna parte, evidentemente es así, pero estamos peleando. ¿Qué se le va a hacer? Hay que reconstruir el prestigio que nos hirieron a través de nuestra credibilidad, de ser objetivos, de no ser como ellos y de librar una batalla cultural por la república y la democracia, que es nuestra tarea también, no militante, porque no tenemos que ser militantes de nadie, tenemos que ser solamente militantes de la verdad y de la objetividad, que son cosas que no se llega nunca, a las que nunca se llega, pero a las que siempre hay que aspirar. No podemos, ellos quieren que los jueces sean políticos, que los periodistas sean políticos, y yo, que en alguna vez en mi vida tuve alguna experiencia política, yo como periodista me juré no hacer política, quiero interpretar la política, pero yo quiero hablar con la libertad y la objetividad que me da mi cargo, mi función en la sociedad. Estamos heridos, no quedamos sanos como en la década del 90, pero la estamos peleando y yo creo que no la estamos peleando tan mal y que yo le aconsejaría al gobierno que nos deje tranquilos. Al fin y al cabo nosotros no molestamos tanto, o sea, solamente le ponemos límite al poder, pero no confrontamos con el poder. No somos los enemigos del poder, somos aquellos que ejercemos el contrapoder cuando la división de poderes solo no alcanza, y en este momento con una escribanía que tienen en el Congreso y con el intento de una reforma judicial donde van a poner 1000 jueces adictos, y necesitamos el periodismo libre. Y el periodismo libre no es que sea un periodismo bueno, tenemos de todo, tenemos gente mejor y peor, también tenemos corruptos, pero el periodismo libre es la única garantía de que hay un contrapoder contra este poder que quiere ser hegemónico y no republicano. Ricardo, cerramos. No, nada más, creo que podemos cerrar un brillante cierre de Carlos, y creo que no hay otra forma que coincidir con él. O sea, no creo concretamente de que ha sido muy claro, absolutamente claro, y coincido y adhiero al concepto, este concepto final fundamentalmente. Carlos, te agradecemos. Perdón, a sus órdenes. Escuchamos. Bueno, Carlos, muchas gracias por el tiempo suyo. Gracias por su tiempo, muy amable. Voy a seguir escribiendo La Voz del Interior y cuando quieran, muchísimas gracias por comunicarse. Muchísimas gracias. No, gracias, Carlos. Bueno, ha sido un placer, Bueno, ha pasado Carlos Salvador La Rosa, periodista, como nosotros, ¿no? Desde una función que cumple en la sociedad y que, por cierto, también nos ha dañado todos estos últimos tiempos, ¿no? A muchos periodistas con la difamación, con la sospecha, con la duda. No sé si te pasa, Ricardo, pero cuando vos opinas algo, que sé que opinas mucho en las redes, yo lo hago cada vez menos, porque me molesta mucho cuando enseguida te empiezan a responder, claro, porque usted es de la corporación tal, usted responde a tal, siempre tenemos que responder algo, nunca creen que es la opinión de uno, ¿no? Yo no respondo más, o sea, trato en la medida posible de usar lo menos posible en las redes, ¿viste? Escribo para que opinen los demás, no yo.